en la segunda carta a los Corintios, por favor, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 13. Segunda de Corintios, capítulo 13, por favor, hermanos. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 14. Lo vamos a leer de forma alternada. Yo voy a leer el 5, ustedes el 6, y todos nos unimos en el versículo 14. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Muy bien, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Todos los santos os saludan, todos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Quiero darle por esta oportunidad que usted nos da de leer esta porción de su palabra. Gracias, mi Dios, por lo que en ella podemos encontrar y aprender. Ayúdenos, por favor, mi Dios, a seguir meditando, a seguir estudiando, analizando y aplicando su palabra a nuestra vida. Ayúdenos a no ser necios, Padre. Ayúdenos a no ser tardos para oír, sino al contrario, mi Dios, a recibir su palabra con toda solicitud y a llevarla, mi Dios, a la práctica. Por favor, quiero pedirle también que usted nos ayude a quitar toda distracción, ya sea aquí, mi Dios, en nuestra mente, con preocupaciones, con necesidades, miedos o temores, o quizás para los que nos están escuchando a través de la transmisión, quizás, mi Dios, con alguna distracción como la televisión, Padre, o el no estar de una manera reverente ante su palabra, ante la Biblia, mi Dios, no abrirla ni siquiera estar orando en este momento. Por favor, quite toda esa distracción, ayúdenos a concentrarnos en usted. Por favor, se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hemos estado estudiando, hermanos, las exhortaciones finales que el apóstol Pablo hace después, hermanos, de haber defendido, ¿verdad?, su apostolado, después de haber mostrado y exhibido, hermanos, como él era un siervo de Dios. Y, hermanos, estas exhortaciones finales, hermanos, que el apóstol Pablo presenta son exhortaciones que animaban a la iglesia a retomar decisiones, a retomar compromisos que en el transcurso de la carta el apóstol Pablo, hermanos, les estuvo enseñando y los estuvo guiando. Y en este día, hermanos, quiero que veamos otras últimas dos exhortaciones que el apóstol Pablo hace a esta iglesia. Exhortaciones, hermanos, que como ya decíamos, deberíamos nosotros mismos de estarlas haciendo propias. Es decir, hermanos, con estas exhortaciones, de igual manera, reprender, hermanos, nuestro estilo de vida si estamos fallando en cada una de estas, hermanos, de estos ánimos que Pablo les da. Así que, ¿cuáles son esas exhortaciones finales que Pablo les hace? Número uno, que quiero que veamos en ese día, hermanos, Pablo los exhorta a examinar, dice,
si ellos estaban en la fe. Miren lo que dice 2 Corintios 13, 5 y 6. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos, dice, a vosotros. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Dice que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros, dice, no estamos reprobados. Pablo, hermanos, conecta el versículo 5 y versículo 6 con el final, hermanos, del versículo 3. Miren lo que dice el versículo 3. Dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en nosotros, el cual, dice, no es débil para con vosotros, sino que es poderoso, dice, en vosotros. Es decir, Pablo les está diciendo, ustedes están buscando una prueba de que realmente yo soy un apóstol de Cristo y de que Cristo, dice, habla a través de mí. Esa prueba se ha demostrado, dice el apóstol Pablo, con el poder de Dios en ustedes. ¿De qué manera? Pablo les dice en el versículo 5 y en el versículo 6 que ese poder, hermanos, se había demostrado en ellos. Bueno, a través de la salvación. La salvación, hermanos, había llegado a la iglesia en Corinto a través del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo los anima y les dice, examínense ustedes mismos. Vean esa fe que ustedes han puesto en Dios. Vean cómo ustedes, dice Pablo, realmente se encuentran en esta fe. Son hijos de Dios. Dios los ha perdonado. Algún día y cuando ustedes mueran van a ir al cielo. Cristo está en ustedes. Cristo está en vosotros, les dice Pablo. En otras palabras, hay una incongruencia entre el pensamiento de ellos y lo real y lo verdadero. Porque ¿cómo pueden decir ellos? Yo estoy en el verdadero, yo tengo mi fe en Cristo como Salvador. Pero Pablo es un impostor, pero Pablo no es un verdadero apóstol de Cristo, hermanos. Ahí entraba en una incongruencia. Entonces el apóstol Pablo con esto confirma, hermanos, que él era también un verdadero apóstol, pero a la vez los anima, hermanos, a ellos mismos examinarse. Y al final del versículo 5 les dice que Jesucristo, dice, está en vosotros. Y noten esa expresión, hermanos. Esa expresión debería de quedar clavada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Dice, a menos que estéis reprobados. Dice, a menos de que ustedes realmente no hayan puesto su fe en Cristo, a menos de que ustedes, dice Pablo, no sean salvos, entonces ustedes no van a poder percibir si realmente Cristo está en ustedes. ¿De qué nos habla, hermanos, todo esto? Nos habla de la seguridad que todo cristiano debería de tener. Si yo soy salvo, hermanos, yo lo voy a saber. Nadie más me lo va a decir, nadie más me lo va a contar. ¿Por qué? Porque va a haber una seguridad en mi vida, va a haber una seguridad en mi alma y voy a tener firme esa esperanza. ¿Por qué, hermanos? Porque estoy confiando en Cristo. Estoy confiando, hermanos, no en una iglesia, no en mis obras, no porque me bauticé, sino porque yo sé, como dijo Pablo, a quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso, dice, para guardar mi depósito para aquel día. Es lo que dice 2 de Timoteo 1:12. Esa es la seguridad que todo cristiano salvo tiene. Yo sé en quién he puesto mi fe y estoy seguro que algún día, cuando muera, yo voy a ir con Él. Como también lo expresa, hermanos, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 11 al 3. Vamos a leer, por favor, estos versículos. Si usted y yo somos salvos, en otras palabras, lo vamos a saber y usted y yo podemos examinar si realmente estamos en la fe, y si no, le diría entonces, hermanos, cuidado. Miren lo que dice 1 de Juan 5:11. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna,
Y esta vida, hermanos, ¿en quién está? Se encuentra, dice la Biblia, en su Hijo. Por lo tanto, dice el 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué les dice Pablo? Examinen cómo está su fe, y ustedes mismos deben de saber y deben, dice, de comprobar que Cristo está en ustedes. Si Cristo está en nosotros, dice el versículo 12, entonces tenemos vida. 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que, hermanos, que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. No dice para que sepáis que a lo mejor puede ser que tengan vida eterna. No, nos da la seguridad, hermanos. Por lo tanto, yo le diría a usted, hermano, examine si realmente usted está en la fe. Examine si realmente usted tiene esta fe, y si usted tiene esta confianza, y si usted no sabe, entonces usted está reprobado, entonces usted no es hijo de Dios. Por lo tanto, hermanos, quiero presentar algunos puntos del por qué debemos de examinarnos. ¿Por qué? Si se supone que todos aquí deberíamos de tener esa fe, deberíamos de tener esa seguridad. ¿Por qué el apóstol Pablo, hermanos, les está diciendo a esta iglesia, hermanos, esta exhortación? ¿Sabe por qué, hermanos? Número uno, porque hay muchos que viven engañados, pensando que son salvos. Y no lo son, porque o están poniendo su fe en una iglesia, porque o están poniendo su fe en una religión, o su fe en las obras, o su fe porque se bautizaron, o están confiados en que porque papá o mamá vienen a la iglesia, entonces ellos también tienen que venir, y entonces ellos también van a ir al cielo. Y no es así. La Biblia nos enseña, hermanos, que yo puedo estar viviendo, hermanos, un engaño, y puedo estar viviendo una mentira. Déjeme decirle, hermanos, que hay muchos hombres en la Biblia que hacían buenas obras y hacían buenas cosas, y sin embargo, ellos no tenían la salvación. Ellos no tenían la salvación, hermanos. Primer ejemplo, Nicodemo. No vaya ya, pero Juan capítulo 3 versículo 1 al 5. Nicodemo se acercó a Jesús. Dice la Biblia que Nicodemo era, dice, un fariseo, era un principal entre los judíos. Nuestro Señor Jesucristo le dijo: Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Nicodemo dijo: ¿cómo un hombre viejo puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Sabe qué le dijo Cristo? Cristo le dijo a Nicodemo: eres tú maestro, eres tú maestro, y no sabes estas cosas. Hermanos, muchos pudieran ser religiosos y leer la palabra de Dios cada 8 días, y, hermanos, no ser salvos. Pudieran inclusive hasta practicar muchas de las cosas que están aquí, como los fariseos, que se creían justos, se creían buenos porque estaban practicando la ley de Dios. Pero Nicodemo no era salvo. Nicodemo, si se hubiera muerto en ese momento, hermanos, ¿sabe a dónde hubiera ido? Hubiera ido al infierno, porque las buenas obras, la apariencia, hermanos, no me salva. Jesús le mostró, hermanos, ahí mismo a Nicodemo el camino a la salvación. Juan capítulo 3, desde el versículo 14 hasta el versículo 18, le dijo, hermanos, que así como la serpiente fue levantada en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre también se levantara. ¿Para qué? Dice el 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, dice,
no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el camino a la salvación. Poner mi fe, poner mi confianza, hermanos, en Cristo, en aquel que murió por mí, que murió por mis pecados, que pagó mi deuda. Versículo 17 dice, hermanos, que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que usted y yo, el mundo, seamos salvos por él. Y el 18, el que en él cree no es condenado, hermanos. Ese es el camino a la salvación, no lo que Nicodemo hacía o era. Hermano, usted pudiera ser inclusive hasta un líder de la iglesia como Nicodemo. Le pudiera estar enseñando a los niños, pudiera ser un capitán de ruta, pudiera estar en el instituto y usted mismo no ser salvo. No importa cuántos himnos se toquen aquí, no importa cuántos himnos se canten aquí, si yo no he puesto mi fe en Cristo, yo estoy perdido. El que no cree, dice la Biblia, ya ha sido condenado. ¿Usted ha creído? Hay personas buenas. Otra persona, hermanos, Cornelio. Hechos capítulo 10 versículo 1 y 2 nos dan las características de Cornelio. Mire lo que dice Hechos, por favor, capítulo 10. Hechos capítulo 10. Si viviera en nuestros tiempos diríamos, wow, qué cristianazo. Mire lo que dice Hechos 10, 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso, número 1, y temeroso de Dios, número 2, con toda su casa, número 3, era un buen padre y que hacía muchas limosnas al pueblo, número 4, y oraba a Dios siempre. 5 cualidades se nos presentan de este hombre. Aparentemente y entre comillas un cristianazo. Mira, daba muchas limosnas, ayudaba a los pobres, tenía temor de Dios. Es decir, hermanos, muy probablemente iba a no sé y escuchaba en las sinagogas o quizás inclusive no sé, hasta era un prosélito, ¿verdad? Se quería ya hasta convertir, hermanos, al judaísmo. Pero déjeme decirle, hermanos, no era salvo. Un ángel, hermanos, tuvo que venir y le tuvo que decir, mira, manda a traer a Pedro. Un tal Simón está en casa de un tal Simón curtidor allá cerca de la playa. Mándalo a traer y él te dirá lo que debes de hacer. Cuando Pedro vino, ¿sabe qué hizo, hermanos? No le habló de su iglesia, no le habló de su religión, no le habló, ¿verdad?, cómo él había cambiado y había sido transformado. No, le predicó a Cristo, el evangelio. Miren lo que dice el versículo 40, Hechos 10:40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este, hablando de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, dice, sobre todos los que oían el discurso. Wow, hermanos, fueron salvos. ¿Cuándo? En el momento en el cual ellos escucharon el evangelio, que Cristo vino, murió por nuestros pecados y que Él es el único que nos puede perdonar y dar vida eterna y salvarnos del infierno. Al oírlo y creerlo, la Biblia nos enseña, hermanos, que ellos fueron salvos. Ellos fueron salvos, hermanos. ¿Por qué? ¿Porque Cornelio había hecho buenas obras? No, ya las hacía. ¿Porque Cornelio se bautizó? No, ni siquiera se había bautizado. Porque él puso su fe en el evangelio. ¿No dice eso el libro de Romanos 1:16? Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quiénes, hermanos? A todo aquel que cree.
A todo aquel que cree en el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y que resucitó al tercer día para darme la salvación. Todo aquel que cree eso, dice la Biblia, es salvo. Es salvo. Hermanos, hay muchos hombres engañados que piensan que por lo que hacen o por donde están van a ir al cielo. Vivimos en un engaño si esa es mi postura. ¿Por qué? Debería de examinar mi fe. Número 2, debería de examinar mi fe, hermanos, porque nuestro mismo Señor Jesucristo nos enseñó en su palabra que hay muchos que aparentan ser cristianos. Muchos que aparentan ser cristianos y no lo son. No vaya ya, hermanos, posteriormente usted lo puede leer, pero en Mateo capítulo 13, versículo 37 al 43, nuestro Señor Jesucristo nos describe, nos explica la parábola del trigo y la cizaña. Y en esa parábola la Biblia nos enseña, hermanos, que el campo es el mundo y en el campo ha sido sembrado una buena semilla. Cristo ha sembrado esa buena semilla, son los hijos de Dios, pero también, hermanos, el malo, el diablo, dice la Biblia que ha sembrado también engaño y mentira en los corazones de muchos hombres, y ellos, dice la Biblia, son hijos del malo, son hijos del diablo. Pero ¿sabe qué característica, hermanos, nos da esta parábola? La característica que nos da, hermanos, es que muchos viven pensando que son cristianos cuando en realidad son hijos del diablo. El trigo y la cizaña, hermanos, son muy parecidos. La única diferencia es que su esencia en lo interior, hermanos, tienen un veneno. Sucede lo mismo con muchos allá en el mundo e inclusive en la iglesia que se parecen a un cristiano, viven como cristianos, hablan como cristianos, agarran su Biblia como un cristiano, pero son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque en su corazón, en su esencia están llenos de pudrición y de veneno, porque cuando nadie los ve es ahí, hermanos, cuando sale a relucir lo que verdaderamente son hijos del diablo, no hijos de Dios. Por eso el Señor nos anima a examinar nuestra fe, si somos de Él o somos del enemigo. Otro ejemplo, hermanos, dentro de este mismo punto, ¿sabe quién es? Un ejemplo muy conocido, hermanos, Judas. Judas, ¿quién fue Judas, hermanos? Judas fue uno que estuvo entre los 12. Fue escogido por nuestro Señor Jesucristo. Escuchó los mismos sermones. Se sentó como actualmente toda persona se pudiera sentar en una iglesia y venir y escuchar los mismos sermones que el resto, los mismos mensajes, abrir su Biblia, subrayarla. Salió a predicar con los 12, salió a predicar con los 70. Vio los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Pero había en él, hermanos, tristemente solamente codicia. Había en él solamente avaricia y seguía a Jesús por conveniencia. ¿Cuántas personas no vienen hacia aquí a la iglesia? Y al igual que Judas aparentan, hermanos, ser un discípulo de Cristo, pero están aquí por conveniencia. Están aquí porque quieren que Dios los ayude en sus trabajos, en sus familias, en sus casas. Están aquí porque sus papás los traen y porque saben que si no vienen, papá les quita el celular, papá les quita todos los privilegios que tienen en casa. Están aquí porque aquí viene la señorita o el muchacho que les gusta, porque si no, ya se hubieran ido. Examina, dice Pablo, examina tu fe. Examina si realmente has puesto tu fe en Cristo o estás aquí por conveniencia. ¿Por qué? Número 3, debería, hermanos, de examinar mi fe. ¿Sabe por qué, hermanos? Número 3, porque no tenemos la vida comprada y en cualquier momento, hermanos, podemos morir. No tenemos la vida comprada. Si usted está apuntando, anote Santiago 4:13. Santiago 4:13 y 14 nos enseña, hermanos, que la vida del hombre es como la neblina
que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es, hermanos, nuestra vida. Aparecimos aquí en este mundo, pero ¿por cuánto tiempo, hermanos? Por un tiempo corto. Así como aparecimos en este mundo, hermanos, nos vamos a desvanecer. ¿Cuánto podríamos vivir, hermanos? Tú tienes 10 años, ¿quién te garantiza que vas a vivir 11 años? Usted y yo pudiéramos tener 15, 30, 50 años. ¿Quién nos garantiza que mañana vamos a seguir con vida? Nuestra vida es como la neblina. Así, hermanos, se desaparece. Por eso, hermanos, no podemos esperar luego, después, ya que esté viejito. No, hermanos, es hoy, es ahorita, porque la vida no la tenemos comprada. En el libro de Salmos 144, versículo 4, dice la Biblia, hermanos, que la vida es como un soplo. Eso es un soplo, hermanos, fugaz, algo rápido, algo vacío, algo vano. De hecho, esa palabra, hermanos, que aparece ahí por soplo, también se puede traducir como vanidad, es decir, algo vacío. La vida no es nada, hermanos, comparado con la eternidad. Dice ahí mismo, hermanos, que la vida es como una sombra. Hemos visto una sombra, hermanos, que en cuestión de minutos cambia su estado. Así es, hermanos, la vida del hombre. Algo que me interesa también en el libro de Salmo 99 es que la vida es como un pensamiento, dice, hermanos, el salmista. Viene de una manera repentina y se va, escuche esto, hermanos, sin más recuerdos de él. Nosotros, hermanos, y no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad?, leer la palabra de nuestro Dios, pero hermanos, como predicadores a veces se nos viene un tema. Y hermanos, en el instituto se nos enseña y se nos dice, mira, siempre debes de tener a la mano una libretita y siempre debes de tener a la mano un lapicero, porque si tú no anotas ese pensamiento, se te va. Se te olvida, por más que luego me acuerdo, ¿verdad? Ya que esté preparando por ahí el mensaje, el sermón, ¿verdad? Ya después lo apunto. Si no lo apuntamos, hermanos, se nos va, jamás vuelve. Así es la vida del hombre, hermanos, como un pensamiento. Se viene repentinamente, pero ¿sabe qué, hermanos? Así puede desaparecer. Y usted y yo, hermanos, ahorita estamos aquí, pero nadie nos garantiza que en 5 minutos estemos con vida. ¿Por qué pensamos que tenemos más tiempo? Por eso debemos de examinar nuestra fe, porque en Boré podemos morir, hermanos, hoy mismo. ¿Y qué pasaría? Número 4, debemos de examinar nuestra fe, porque sí existe el infierno. Un infierno que dice la Biblia, hermanos, arde con fuego y azufre. No es, hermanos, el infierno la muestra de un Dios lleno de odio, de un Dios lleno de ira. El infierno no es la muestra de un Dios falto de amor o que se complace en el sufrimiento. No, es muestra de un Dios justo y recto que debe de castigar el pecado. Por eso, hermanos, por eso debería de examinar mi fe, porque puedo morir hoy. ¿Y sabe dónde voy a ir si no estoy seguro? Voy a ir al infierno. Mire lo que dice Lucas 16, por favor. Lucas capítulo 16. Mire lo que dice el versículo 19, por favor. Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y dice, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos. ¿Cómo, hermanos?
estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste sus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú, dice, atormentado. Además de esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare, dice, de entre los muertos. ¿Qué nos enseña, hermanos, esta historia? Nos enseña, hermanos, escúcheme, que el infierno es real. Nos enseña, hermanos, que hay un infierno que está reservado para aquellos que no quieren aceptar el mensaje de salvación predicho por Moisés y por los profetas, como el mismo rico se lo dijo a Abraham. Dice: manda a Lázaro. ¿Para qué? Para que les testifique. Él sabía, hermanos, lo que era, lo que se trataba, el compartir el mensaje. Muy seguramente alguien le habló de Dios. ¿Qué hizo él? Lo rechazó. No, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre los muertos, creerán. ¿Qué está diciendo con eso? Yo no creí. Hermanos, él no creyó el mensaje, él no creyó la palabra de Dios. Y cuando murió, ¿dónde fue, hermanos? Fue al infierno. Fue al infierno. Escúcheme, hermanos, no importa cuán poderosos nos sintamos, no importa cuánto dinero, hermanos, yo tenga, no importa cuán sano yo me sienta, al igual que este hombre rico, hermanos, en cuestión de minutos y de segundos puedo morir. Aquí mismo ahorita, hermanos, me pudiera dar un paro y hay que quedarme. Aquí mismo ahorita un avión, hermanos, pudiera caerse y todos aquí, hermanos, como el pastor siempre lo ha dicho, aquí mismo ahorita pudieran entrar, hermanos, y aquí pudiera quedar. La pregunta es: ¿dónde voy a ir? Si yo no estoy seguro, hermanos, de dónde voy a ir, ¿sabe cuál es mi destino, hermanos? Al igual que este rico, porque yo no he creído el mensaje, es el infierno. Es el infierno. El infierno, hermanos, sí existe. Por eso debo de examinar mi fe. Mateo 25:41 nos dice, hermanos, que el castigo y el sufrimiento ahí es eterno. Versículo 46, hermanos, nos enseña también que el fuego, hermanos, que está ahí es eterno, nunca se apaga. En el libro de Apocalipsis 14:11 nos dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y al falso profeta. Ese es el infierno, y todo el que llega ahí será atormentado por los siglos de los siglos. Por eso, como dice Pablo, examina si realmente estás en la fe. ¿Qué debo de examinar, hermanos? Lo que debo de examinar es que mi fe y mi confianza está en Cristo, quien murió por mis pecados. Que mi fe, hermanos, está puesta en Él, quien me va a llevar al cielo cuando yo muera, quien me va a salvar del infierno. Esa es la fe. Esa es la fe que salva. Como Cristo se lo dijo a Nicodemo: el que cree en el Hijo no es condenado. El que cree en el Hijo, dice la Biblia, tiene vida eterna. Número 2, ¿cuáles son las exhortaciones finales que Pablo les hace? Número 1,
dijimos examina que estés en la fe. Número 2, hermanos, acompáñenme por favor a Segunda de Corintios, mire lo que dice, hermanos, el capítulo 13, versículo 7. Capítulo 13, versículo 7. Dice así la palabra de nuestro Dios: y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis, ¿qué, hermanos? Dice lo bueno, sigue diciendo, aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Aunque oramos, dice Pablo, por vuestra perfección, porque dice, por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, dice, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Dice Pablo, no hagan el mal, hagan el bien. Dice Pablo, yo estoy orando porque ustedes sean perfectos. Dice Pablo, yo quiero que ustedes sean edificados. Dice Pablo, yo quiero que ustedes tengan gozo. Yo quiero que ustedes se consuelen, sean de un mismo sentir. Dice Pablo, perfeccionaos, dice en el versículo 11. Número 2, hermanos. Número 2, ¿cuál es la exhortación que Pablo les hace? Perfecciónate. Perfecciónate. Hermanos, esta palabra perfeccionar viene de la palabra griega que es la palabra catartisis. Catartisis quiere decir mejorar, ajustar, corregir, equipar por completo. Quiere decir, hermanos, perfeccionar hermano, la implicación de un proceso que nos conduce a esa consumación. Esta palabra, hermanos, catártisis, quiere decir también catartizo. Catartizo, hermanos, quiere decir completar o quiere decir total, ser, hermanos, completo, llegar a la totalidad de la perfección. Y como esta misma palabra nos lo enseña, hermanos, es un proceso, es algo, hermanos, que día tras día se debe de ir mejorando. Me debo de ir capacitando, me debo de ir equipando para llegar entonces a la perfección, a estar totalmente, hermanos, completo, sin que nada me haga falta. La pregunta es, hermanos, ¿en qué? ¿En qué yo debería de ser perfecto? ¿En qué yo debería de ir mejorando? ¿En qué, hermanos, yo debería de ir creciendo? Número 1, versículo 7, hermanos, debería de ir creciendo en lo bueno. Pablo les dice, yo estoy orando para que ninguna cosa mala hagáis. No para que nosotros, dice, aparezcamos aprobados. Es decir, lo que Pablo está diciendo, yo no quiero que ustedes hagan lo malo, ¿verdad? Para que nosotros nos veamos como los buenos, para que nosotros nos veamos como los perfectos o los mejores. No, dice Pablo, yo quiero que no hagan lo malo, dice la Biblia, sino lo bueno. Aunque nosotros, dice, parezcamos reprobados, aunque nosotros parezcamos los que estamos mal, dice Pablo, lo que a mí me importa es que ustedes hagan el bien. En otras palabras, no importa la manera en cómo ustedes me miren, dice Pablo, o el cómo ustedes me vean, lo que yo quiero, dice Pablo, es que ustedes hagan el bien. Y en eso nosotros, hermanos, nos debemos de perfeccionar, debemos de mejorar, hermanos, en lo que es bueno. ¿Qué es bueno, hermanos? Ser fiel a la iglesia.
es bueno. Escuchar su palabra es bueno. Leerla, estudiarla, venir, hermanos, y aprender, eso es bueno. Ganar almas es bueno. Dar a misiones es bueno. Ayudar a los hermanos que se encuentran en pobreza, que se encuentran en necesidad, es bueno. Hermanos, visitar a los hermanos que se encuentran en algún problema es bueno. ¿Qué es bueno, hermanos? Ser o hacer un discípulo, es decir, convertirme en un maestro. Hermanos, tomar a alguien que tenga el deseo de aprender y, hermanos, agarrarlo y enseñarle, y que él aprenda, y agarrar la Biblia y compartirla para que esa persona, hermanos, pueda ir creciendo también. Eso, hermanos, es bueno. Entrar a los ministerios de la iglesia es bueno. Hermanos, estar en cunas es bueno. Apuntarse allá atrás para hacer el aseo es bueno. Entrar a la orquesta es bueno. Entrar al coro es bueno. Entrar al instituto es bueno. La pregunta es, ¿estoy creciendo? Estoy creciendo, estoy mejorando. ¿Quién pudiera decir, yo no estoy en esto, pero quiero mejorar? Eso es lo que Pablo, hermano, les está diciendo. Yo quiero que ustedes sean mejores en lo que es bueno, y usted le puede agregar a esta lista. Hermanos, quitar el pecado de nuestra vida es bueno. Veíamos hace 8 días el santificarme. Eso también, hermanos, es bueno. Quitar todo lo malo de mi corazón, de mis relaciones con mi esposa, con los hijos, con mis padres. Hermano, quitar todo lo malo es bueno, y lo debería, hermanos, de ir creciendo. Yo no le digo que si fui salvo ayer, si fui salvo hace una semana, o si fui salvo hace un mes, ya tengo que ser la perfección andando. No, lo que dice el Señor es que tienes que ir mejorando día tras día. Número 2, ¿en qué debemos de perfeccionarnos? ¿Sabe qué, hermanos? En el gozo. Número 2, en el gozo. Mira lo que dice el versículo 11. Por lo demás, dice, hermanos, tened gozo. En eso debería, hermanos, de ir mejorando. Póngame atención, hermanos. No es natural el gozo. No es algo que por naturaleza nosotros ya lo traigamos. Es algo que se tiene que ir desarrollando. Y el gozo, hermanos, es parte del fruto del Espíritu Santo. Hermanos, cuando un cristiano es salvo, ha creído, ha puesto su fe en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de esa persona. Y esa persona ahora tiene la capacidad de producir, de aumentar, de mejorar y de perfeccionar el fruto del Espíritu Santo en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y en nuestra voluntad. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos mejorado en el gozo? ¿Cuántos pudiéramos decir, yo soy más gozoso que hace una semana o que hace un año? ¿O seguimos, hermanos, siendo los mismos enojones y biliosos y peleoneros y tristes y desanimados y no queriéndole echar ganas en la obra de Dios? ¿Seguimos siendo los mismos o hay gozo en nuestro corazón? ¿Por qué muchas de las veces, hermanos, no tenemos gozo? ¿Sabe, hermanos? En muchas y en la mayoría de las veces escúcheme esto, porque no somos agradecidos. No somos agradecidos, hermanos, con todo lo que Dios nos ha dado. ¿Acaso, hermanos, pensamos que merecemos más? Quizás, hermanos, pensamos que Dios es injusto al permitir semejante situación en mi vida, porque me enfermé, o porque me dio el COVID, o porque me accidenté, o porque murió un ser querido. Hermanos, pensamos que ya Dios es injusto y por eso Dios no se merece mi gozo y mi alegría. Mal agradecimiento, hermanos. No comprendemos todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Pensamos que no es suficiente lo que Dios nos ha dado, hermanos.
Hay muchas cosas, escúcheme esto, hermanos, muchas cosas que ni con todo el dinero del mundo, ni con todo el tiempo de la eternidad, usted y yo pudiéramos pagar una sola bendición que Dios nos ha dado. Ni con todo el dinero del mundo, ni con todo el tiempo de la eternidad, usted y yo le pudiéramos pagar algo bueno que Dios nos ha dado. Hermanos, el sol, solamente mire el sol, hermanos. Si no estuviera el sol, hermano, en cuestión de segundos usted y yo nos congelamos y nos morimos. Pero gracias a Dios que nos ha dado esa bendición y ha creado un mundo para usted y para mí, para disfrutarlo, hermanos. Todo lo que usted y yo vemos en este mundo creado por Dios ha sido para disfrutarlo. No hay limitantes. No hay, usted puede tomarse, ¿verdad?, el agua y que no tomamos, y tomar el sol, e irse a un río, a una playa, irse, hermanos, con cuidado obviamente, ¿verdad?, a un cerro, disfrutar del aire, disfrutar de su familia que Dios nos ha dado, de un padre, de una madre, de una esposa, de un esposo. Son bendiciones que solamente, hermanos, Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado, hermanos? Somos hijos de Dios. Nos ha perdonado todos los pecados. Ahora vamos rumbo al cielo. Hermanos, cuento, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, hermanos, cuento con la esperanza de algún día estar en su presencia. Wow, hermanos, qué hermosas promesas Dios nos ha dado. Eso que nos enseña, hermano, que si yo me muero ahorita, ¿sabe dónde voy a despertar? En la presencia de Dios. Por eso dice Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir, dice Pablo, el morir es ganancia. Hermanos, tenemos vida eterna. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Además de eso, hermanos, tengo la mejor ciudadanía del mundo y del cielo, hermanos, que es estar en la ciudad maravillosa y hermosa donde nuestro Señor Jesucristo fue a preparar lugar para nosotros. Tenemos la esperanza y la promesa de reinar con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la esperanza, hermanos, de que algún día nuestros cuerpos van a ser resucitados. Sí, hermano, mi cuerpo va a ser sepultado si yo me muero, pero dice la Biblia, hermanos, que cuando Él venga, ese cuerpo se va a levantar y no va a ser cualquier cuerpo, va a ser un cuerpo, dice la Biblia, lleno de gloria, semejante al de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow, hermanos! ¡Qué hermosas promesas Dios nos ha dado! Dios me ha dicho, hermanos, que voy a ver aquellos que se nos han adelantado y que se nos pudieran adelantar, hermanos. Algún día los voy a ver. Hace ratito, hermanos, cuando estaba preparando este mensaje, me estaba acordando de nuestros hermanos que ya se nos han adelantado. Apenas, hermanos, el lunes supimos, ¿verdad?, la partida de nuestra hermana Alicia. Se nos ha adelantado. Hemos escuchado, hermanos, la partida de otros hermanos. Nuestro hermano Crescencio, el hermano del pastor, ¿verdad?, el pastor Raúl, que se nos han adelantado, y otros hermanos que se nos pudieran adelantar, hermanos. Pero tengo la promesa y la esperanza de que algún día los voy a ver, hermanos. ¿Quién, hermanos, nos da esta bendición que no sea Dios? ¿Quién, hermanos? Por lo tanto, ¿por qué no estar gozosos? ¿Por qué no estar contentos? ¿Por qué no estar alegres? El tener todas y más bendiciones
que Dios ha dado a mi vida. ¿Por qué, hermanos, tengo que ser esclavo del odio, esclavo de la amargura? ¿Por qué tengo que ser esclavo del miedo? ¿Por qué tengo que ser esclavo del temor? ¿Por qué tengo que ser esclavo, hermanos, de cualquier otro sentimiento que no sea el gozo y que no sea la alegría? ¿Por qué, hermanos? Porque no soy agradecido con mi Dios, con todas esas bendiciones que Él me ha dado, hermanos. Mis ojos están clavados aquí en la tierra y estoy pensando solamente en el dinero. Estoy pensando solamente en las posesiones. Estoy pensando en ese último celular que salió. Estoy pensando en esa última laptop o tablet que no puedo tener. Cuando, hermanos, estamos ciegos ante tantas bendiciones que Dios me ha dado. Crezcamos, hermanos, en el gozo. Número que sigue, hermanos, en qué debería de perfeccionarme. Lo voy a mencionar nada más. Si dice ahí, hermanos, después de decir tened gozo, perfeccionaos, después dice consolaos. Sé de un mismo sentir y viví, dice Pablo, en paz. Nos habla de la comunión y nos habla de la paz que debería de tener hacia mis hermanos. Quiero nada más con este punto recalcar, hermanos, que dejemos de ser egoístas, dejemos de estar solamente concentrados y centrados en nosotros. Hay más personas viviendo en este mundo, hay más hermanos y cristianos a los cuales yo les debo, hermanos, mi ayuda. Como dice aquí, consolaos. Como dice aquí, sed de un mismo sentir. ¿Qué nos enseña eso? Si tú ves a alguien sufrir, sufre con él. Si tú ves a alguien llorar, llora con él. Si tú ves a alguien reír, ríe con él. Si tú ves a alguien prosperar, gózate por la prosperidad que Dios le da a alguien más. Sé de un mismo sentir. Tened paz, dice el Señor. Es decir, llévate bien, no te estés peleando con medio mundo. Tened paz. ¿Por qué no me puedo llevar con fulanita? ¿Y por qué no me puedo llevar con fulanito? ¿Por qué, hermanos? Dice el Señor, tened paz. Debemos de crecer en la comunión y en la paz unos con otros. Sé que no es natural en nuestra carne, pero usted y yo tenemos una nueva naturaleza, como ya lo dijimos, que es el Espíritu Santo, el cual, hermanos, el cual nos ayuda a amarnos entre nosotros. Y último punto, y con esto terminamos, dice la última parte del 11, y el Dios de paz y de amor, ¿qué dice, hermanos? Estará con vosotros. El 12 dice, saludaos unos a otros con ósculo santo. Hermanos, no se preocupe, esto no significa que yo tengo que practicar, ¿verdad?, lo que anteriormente se hacía. Está hablando, hermanos, de un tipo de saludo, un saludo que actualmente, ¿verdad, hermanos?, no lo hacemos. ¿Cómo nos saludamos, hermanos, actualmente aquí? Nos saludamos con un apretón de mano y decimos que Dios le bendiga. Ese sería nuestro ósculo santo actualmente. Saludaos, dice, con ósculo santo. Salúdate, dice el Señor, pero con un buen sentir. Tiene que ver con el punto anterior. Tiene que ver, hermanos, con la paz, con la comunión y con el amor que debería de tener hacia mis demás hermanos. Dice el 13, todos los santos os saludan. Pero, hermanos, quiero conectar la última parte del versículo 11 con el versículo 14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, ¿sabe cuál es o qué es el versículo 14? En el Antiguo Testamento, hermanos, se encontraba la bendición sacerdotal. Entre ellas decía que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te bendiga y tenga de ti misericordia. Esa era la bendición sacerdotal. ¿Sabe cuál es la bendición del Nuevo Testamento?
es precisamente este versículo. Una de las maneras, hermanos, ¿verdad?, de desearle a alguien algo bueno, o en vez de decir que el Señor te bendiga, nosotros podríamos, hermanos, bendecir a alguien o tenerle un buen deseo a alguien con estas palabras: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea contigo, te acompañe en donde quiera que vayas. ¿Sabe cómo se llama esto, hermanos? Deberíamos de crecer, último punto, deberíamos de crecer en la presencia y la bendición de Dios. Tengo la presencia y la bendición de Dios en mi vida. Hermanos, no se puede tener una sin la otra. Hermanos, las dos van de la mano. Yo no puedo tener la bendición de Dios si no tengo la presencia de Dios. Y yo no puedo tener la presencia de Dios sin tener la bendición de Dios. Van de la mano. ¿Y qué debería de hacer, hermanos, para tener la presencia y la bendición de Dios? ¿Cómo termina el 11? Dice: sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Cómo, hermanos? Llevándome bien con mis hermanos. Hermanos, en otras palabras, yo no puedo decir que estoy bien con Dios y estar mal con mis hermanos, estar mal con mi papá, estar mal con mi mamá, estar mal con el esposo, estar mal con la esposa. No se puede. Yo tengo que estar bien con mi prójimo, bien con el que me rodea, para entonces poder estar bien con el Señor. Cuando yo, hermanos, le obedezco, cuando yo, hermanos, me santifico, mejoro en el gozo, cuando yo, hermanos, examino mi fe que realmente soy su hijo, entonces voy a tener la presencia y voy a tener la bendición de Dios en mi vida. Y termino, hermanos, con esto: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de nuestro Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros, hermanos, en esta pandemia y en lo que resta hasta que el Señor venga por nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias quiero darle por esta oportunidad y este privilegio que nos ha dado de estudiar, de escuchar, de aprender o de recordar, mi Señor, su palabra. Oh, mi Dios, ayúdenos a examinar si realmente nos encontramos en la fe. Ayúdenos a confirmar, mi Señor, nuestra salvación. Por favor, Padre, quiero pedirle que si hay alguien aquí que no está seguro de a dónde va a ir el día que muera, pueda tomar la decisión, Padre, de creer y de confiar en usted. Por favor, mi Señor, ayúdenos también a tomar decisiones en cuanto a la perfección. Ayúdenos a seguir mejorando en lo bueno. Ayúdenos a seguir mejorando, mi Señor, también en el gozo. A seguir mejorando también en la comunión y en la paz con mis hermanos, y sobre todo a seguir creciendo en su presencia y en su bendición. Hermano o hermana, ¿por qué no mientras el piano toca vamos delante de nuestro Dios y le decimos: Señor, necesito perfeccionar en esto y en aquello. Señor, sé que estoy mal aquí. Perdóname, por favor, Señor. Ayúdame a tomar decisiones, ayúdame a mejorar, ayúdame a capacitarme cada vez más, Señor. Ayúdame a trabajar más en lo bueno, por favor, mi Dios. Soy maestro, ayúdame a ser un mejor maestro. Soy un capitán de ruta, ayúdame a ser un mejor capitán de ruta. Soy un padre, ayúdame a ser un mejor padre. Soy un esposo, ayúdame a ser un mejor esposo. Quizás usted pudiera decir: yo no estoy seguro de que si muero ahorita voy a ir al cielo. Yo no sé a dónde voy a ir el día que yo muera. No estoy seguro, tengo dudas, tengo preguntas. Alce su mano, queremos ayudarle. Alguien que quizás en la transmisión diga: yo no sé a dónde voy a ir, mándenos un mensaje privado, queremos ayudarle. Alguien tendrá dudas, alguien dirá: yo no sé a dónde voy a ir cuando yo muera. Has escuchado que debemos de poner nuestra fe en Cristo. Si tú no estás seguro, tienes miedo, tienes pena, yo te diría:
Confía en el sacrificio salvador de Cristo y en su sangre que derramó para perdonar nuestros pecados. Y en una oración con fe, dile esto: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que merezco el infierno, pero ahora sé que tú viniste y moriste por mí en la cruz. Perdóname todos mis pecados, sálvame del infierno y llévame al cielo. Entra en mi corazón y escribe mi nombre en el libro de la vida. Confieso que tú eres el único y suficiente Salvador. Todos orando, hermanos, por favor. Padre celestial, mi Señor y mi Dios, quiero agradecerle por la oportunidad y el privilegio que usted nos ha dado de estar aquí. Gracias por su palabra, Padre. Gracias por lo que en ella podemos aprender. Ayúdenos a retomar estas exhortaciones para nuestra vida, mi Dios. Y si yo ya estoy seguro, Padre, de tener mi fe en usted y puedo decir como Pablo, yo sé en quién he creído y estoy seguro que guardará mi depósito hasta aquel día. Ayúdenos a santificarnos, ayúdenos a perfeccionar, Padre, nuestra vida, mi Dios, por favor. Ayúdenos a ser mejores que ayer, ayúdenos a ser mejores que hace una semana. Ayúdenos, mi Dios, a examinar cómo estamos ahora en nuestra vida, en nuestro diario vivir y en nuestra comunión con los demás. Y ayúdenos, por favor, Padre, a cambiar nuestra vida. Le agradezco por este tiempo que usted nos ha dado y todo esto se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.